Medidas de tendencia central y dispersión para datos agrupados. En un video anterior resolvimos este ejemplo número 3, donde nos daban algunos pesos de ciertas personas y creamos en base a ellos una tabla de frecuencias. Incluso hicimos el histograma y el polígono de frecuencia. En esta ocasión lo que vamos a hacer es obtener las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, y la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, que son las medidas de dispersión, pero no en base a los datos que teníamos, sino a la tabla de frecuencia que habíamos realizado. Empezamos entonces con la media. Para eso voy a agregar una columna, porque necesitamos la frecuencia absoluta por la marca de clase. Entonces, la marca de clase nosotros la habíamos puesto como X y hacemos la multiplicación. Marca de clase por frecuencia. 50.5 por 4, 202. 55.5 por 3, 166.5, etcétera, etcétera. Y aparte de eso necesitamos la sumatoria. Recuerden que es lo que simboliza esta sigma mayúscula, la sumatoria de esta multiplicación. Entonces ya tengo ese 3970. Lo dividimos entre el número de datos que son, entre n, para obtener la media. Lo dividimos entre 60. Perdón, no seleccioné la sumatoria, ahora sí. Vamos a hacerlo 3970 entre 60. Y ahí está, 66.6, esa es la media. Ahora para la mediana, primero necesitamos obtener este valor de n entre 2. Como n es par, directo entre 2, 30. Y debemos ubicar la clase mediana. La clase mediana es donde por primera vez se iguala o sobrepasa este 30. En la frecuencia absoluta acumulada, que es esta columna justo que tenemos debajo, y donde por primera vez se pasa es este 36, por lo tanto la clase mediana es la número 4. Esta es la clase mediana porque es la primera vez donde se pasa este 30. Y ahora, ya que ubicamos la clase mediana, que es la número 4, no la van a perder de vista, necesitamos el límite inferior de esa clase mediana. Entonces vamos a abrir la fórmula. El límite inferior de la clase número 4 es 63. Entonces ya tenemos ese 63, le vamos a sumar esta operación. Voy a abrir aquí un paréntesis. N entre 2, que es este 30, menos la frecuencia acumulada de la anterior a la clase mediana. Si la clase mediana se dio en 36, la anterior va a ser este 19. Cierro paréntesis, divido entre la frecuencia absoluta no acumulada, la normal, de la clase mediana. La clase mediana tiene una frecuencia acumulada de 17, es este valor. Y eso lo multiplico por el ancho, que es de 5. Damos Enter y nos queda una mediana de 66.23. Muy bien. Ahora para la moda. Ubicamos la clase modal, es donde F minúscula, o sea la frecuencia acumulada, sea mayor. Es este 17, por lo tanto la clase modal también se encuentra aquí, en la número 4, por este 17. Ya que ubicamos ese 17, vamos a hacer el de A y el de B, que son dos valores, la diferencia antes y la diferencia después de esta frecuencia. Entonces, tenemos el de A va a ser la frecuencia mayor, que es esta 17, menos la anterior. Menos 12, pues es 5. Y el de B va a ser, de nueva cuenta, la frecuencia mayor menos la posterior, menos este 15. Y nos queda 2. Ya que tenemos esos dos números, podemos obtener la moda. La moda nos dice que es el límite inferior de la clase modal, 63. Más el de A, que es este 5, dividido entre la suma de DA más DB, entre este 5 de nuevo, más este 2, cierro el paréntesis, y esto se multiplica de nuevo por el tamaño del intervalo, por 5. Damos Enter y nos queda una moda de 66.57. Estos datos están todos completamente centrados al 66. ¿Sí? Y bueno, con eso obtuvimos las medidas de tendencia central. Vamos a obtener las medidas de dispersión.
Primero, para la varianza, ya saben que debemos agregar una nueva columna que va a contener esta nueva columna. Aquí nos dice la frecuencia por la marca de clase, pero la marca de clase elevada al cuadrado. Tenemos entonces 4, que es la frecuencia, por la marca de clase, 50.5, pero elevada al cuadrado, y arrastramos. Ahí está, números muy grandes siempre salen aquí. Y luego arrastramos la fórmula de abajo para obtener la suma. Y aquí está, este 266.055 es esta sumatoria. Y ya podemos hacer la fórmula. Vamos a abrir un paréntesis, seleccionamos esa sumatoria, que es el primer dato, menos n, que son 60, multiplicado por la x media, o sea la media, 66.16, elevado al cuadrado, cerramos el paréntesis, ya tenemos el dividendo entre, abrimos paréntesis para el divisor, que son, de nueva cuenta, estos 60, pero restado 1 porque es para una muestra. Damos Enter y nos queda una varianza de 57.17. Es un valor pequeño porque significa que los datos están muy juntos entre sí. La desviación estándar simplemente es la raíz cuadrada de la varianza y nos queda 7.5. Es una desviación estándar pequeña. Y por último, el coeficiente de variación. Tomamos la desviación estándar, la dividimos entre la media y la multiplicamos por 100 para obtenerlo en porcentaje. Y nos queda un coeficiente de variación muy pequeño, 11.42. Los datos son completamente homogéneos, quiere decir que son todos muy parecidos entre sí. Y si ustedes se van a ver los datos originales, pues en efecto los datos no están muy dispersos, la mayoría se concentra del 58 al 69 más o menos. Y ahí es donde se encuentra la media, la moda, la mediana. Y la desviación pues no es muy grande porque los datos son bastante parecidos, son muy cercanos entre ellos. Y bueno, este fue el ejemplo número 3.